Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología bíblica se encuentran para resolver sean paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy nos encontramos en jueves especial aquí en Orígenes de nuestra alma con el licenciado en teología Carlos Andrés Hernández Valencia de la ciudad de Colombia, Pereira. Hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual he titulado Los arameos, lengua y su influencia en Israel. De pronto vamos a mirar el origen de los arameos. Creo que hubiese sido mucho mejor antes del estudio de nuestro hermano de México, de Cancún, que nos habló de los targúmenes, ¿sí? Haber tocado el tema que yo voy a explicar, a exponer en esta noche, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar entonces con el tema de los arameos, lengua y su influencia en Israel. La lengua, la historia del idioma, ¿sí? De la lengua aramea, no puede comprenderse sin estudiarse primero al pueblo que le dio origen, ¿sí? Mucho antes de que el arameo se convirtiera en la lengua internacional del cercano oriente, siglos antes de que Jesús pronunciara algunas de sus enseñanzas en esta lengua, en arameo, ¿sí? Los arameos ya formaban parte de una compleja red de pueblos semíticos que poblaron Mesopotamia y Siria. Entonces, la Biblia sitúa sus orígenes en las genealogías posteriores al diluvio. Ahí en Génesis capítulo 10, versículo 22, vamos a leer rápidamente, ¿sí? Algo de esta historia en el capítulo 10 de Génesis. Permítame en un momento, entonces lo buscamos. Dice la palabra de Dios: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut, y el último fue Aram. Entonces aquí se menciona a Aram como uno de los hijos de Sem. Entonces, estableciendo así una conexión ancestral entre los arameos y los demás pueblos semitas. Se cree que de parte de él, de Aram, va a comenzar a generarse el pueblo de los arameos. Entonces, este dato genealógico no solo posee valor teológico, sino también histórico, pues muestra que los autores bíblicos comprendían a los arameos como una nación emparentada con los hebreos desde una misma herencia semítica. Ok, entonces, aunque las escrituras presentan a Aram como el antepasado de este pueblo, los arameos no aparecen inmediatamente como una nación organizada. Durante siglos se desarrollaron como tribus seminómadas y habitaron extensas regiones entre el norte de Mesopotamia y Siria. Entonces, los registros arqueológicos muestran que hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, estas tribus comenzaron a consolidarse en pequeños reinos independientes, entre los cuales se destacaron Aram, ¿sí? A lo cual también se le llama Damasco, Sobá, Yesur y Maacá. Con el tiempo, entonces, Damasco se transformó en el principal centro político y cultural de los arameos, hasta el punto
de que muchas veces la Biblia utiliza el término Aram para referirse al reino como cuya capital era Damasco. Entonces, la relación entre los patriarcas y los territorios arameos es anterior a la formación de estos reinos. Abraham nació en Ur de los Caldeos, en la Baja Mesopotamia. La historia de él podemos mirarla desde Génesis capítulo 11, ahí en el versículo 31. Sin embargo, es importante señalar que Abraham no era arameo en el sentido histórico posterior del término. Durante su época, los reinos arameos aún no existían. Los especialistas coinciden en que la lengua predominante en Ur era el acadio, ¿sí? Mientras que las tradiciones religiosas conservaban una fuente de herencia sumeria. No obstante, cuando Abraham emigró hacia Aram y posteriormente a Canaán, se establecieron vínculos familiares con regiones que siglos más tarde serían identificadas como territorios arameos. Esta conexión entonces se observa claramente en la historia de Isaac y de Jacob. Rebeca procedía de Aram, eso se encuentra en Génesis capítulo 24 versículo 10. Y Jacob pasó gran parte de su juventud en la casa de Labán, quien es descrito como arameo también ahí, en el capítulo 25 de Génesis, versículo 20, y en el capítulo 31, versículo 20 de Génesis. De hecho, cuando Israel debía presentar las primicias delante del Señor, debía recordar sus orígenes mediante una declaración que decía, ahí en Deuteronomio se encuentra esta declaración en el capítulo 26, versículo 5, dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Entonces, según uno de los teólogos y los historiadores judíos más famosos, Alfred Edersheim, esta expresión conservó durante siglos la memoria de los vínculos históricos existentes entre los patriarcas y las poblaciones arameas de Mesopotamia. Continuemos. Entonces, desde el punto de vista religioso, mis amados, los arameos practicaban un sistema politeísta, semejante al de otros pueblos del antiguo cercano oriente. Entre sus principales divinidades se encontraba Adat, dios de la tormenta y de la lluvia, cuya adoración estaba ampliamente extendida en Siria. También rendían culto a Sin, dios de la luna, o a Shamash, el dios del sol. O también alguien muy conocido que es Istar. Esta diosa era vinculada a la fertilidad y a la guerra. También es conocida como Astarte, ¿sí? Entonces, estas creencias estaban profundamente arraigadas en las tradiciones religiosas de Mesopotamia y de Canaán. El relato de Génesis capítulo 31, paso rápido recordando, ofrece un indicio interesante cuando Raquel roba los terafim de Labán antes de abandonar su casa. Estos objetos eran pequeñas imágenes domésticas utilizadas en prácticas religiosas familiares y reflejan la permanencia de tradiciones idolátricas dentro del entorno arameo. Alfonso Ropero señala que los terafim constituían una evidencia de la mezcla religiosa caracterizada de muchas familias de esta región durante el periodo patriarcal. Entonces, mientras los arameos se desarrollaron, sus estructuras políticas y religiosas, también comenzó a formarse la lengua que llevaría su nombre. El arameo pertenece a la familia de las lenguas semíticas noroccidentales, la misma familia a la que pertenece el hebreo. Entonces, ambos idiomas, el arameo y el hebreo,
surgieron de un ancestro común mucho más antiguo y comparten una gran cantidad de vocabulario, estructuras gramaticales iguales, características fonéticas. Ninguno de los dos procede del otro, más bien evolucionaron paralelamente durante siglos. Así como dos hermanos pueden compartir rasgos familiares sin ser idénticos. El hebreo y el arameo presentan profundas semejanzas y notables diferencias. Continuando, mis amados, las primeras inscripciones claramente identificadas como arameas aparecen aproximadamente entre los siglos 11 y 10 a.C. Desde entonces el idioma comenzó a expandirse gracias a las rutas comerciales que atravesaban Siria y Mesopotamia. Su sencillez relativa y su flexibilidad para la comunicación intercultural favorecieron su adopción por diversos pueblos. Cuando el imperio asirio extendió su dominio sobre amplias regiones del cercano oriente, se descubrió su dominio sobre amplias regiones del cercano oriente. Allí se descubrió que el arameo era una herramienta eficaz para la administración de territorios multiétnicos. Posteriormente, los babilonios y especialmente los persas consolidaron esta tendencia hasta convertir el arameo en la principal lengua diplomática y administrativa de esta región. Entonces, la Biblia, ya vamos a introducirnos en la Biblia, conserva una evidencia temprana de este fenómeno. Durante el reinado de Ezequías, los funcionarios de Judá pidieron a los emisarios asirios que les hablaran en arameo para poder entenderlo. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26, y también en Isaías, capítulo 36, versículo 11. Entonces, este episodio demuestra que varios siglos antes del exilio babilónico, los círculos gubernamentales judíos ya tenían conocimiento de esta lengua internacional. Sin embargo, fue el cautiverio babilónico el acontecimiento que transformó profundamente la relación entre los judíos y el arameo. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., miles de habitantes de Judá fueron deportados a Babilonia. Allí convivieron durante generaciones con pueblos que utilizaban el arameo como la lengua común de comunicación. Como consecuencia, el hebreo comenzó a limitarse cada vez más a los ámbitos religiosos y literarios, mientras que el arameo pasó a convertirse en la lengua cotidiana de amplios sectores de la población judía. Otro historiador judío de este siglo, Mario Savant, él dice y considera que este proceso produjo una de las transformaciones culturales más importantes en la historia del judaísmo, pues modificó la manera en que el pueblo se comunicaba y transmitía sus tradiciones. La influencia de esta realidad puede observarse directamente en las Escrituras. Mirando el libro de Daniel, mis amados, contiene la sección aramea más extensa de toda la Biblia hebrea. Cuando yo hablo de Biblia hebrea, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Recuerden que primero se dio el Antiguo Testamento y se pasó al griego, que es la Septuaginta, unos 250 años antes de Cristo, y luego viene la recopilación del Nuevo Testamento, pero eso se da del siglo I al siglo II después de Cristo. Pero en el libro de Daniel, entonces, como dije anteriormente, contiene la sección del idioma arameo más extensa de toda la Biblia hebrea. Entonces, desde Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28.
El texto está escrito en arameo. El cambio ocurre precisamente cuando los sabios babilónicos comenzaron a hablar con el rey. Dice ahí el texto: entonces los caldeos hablaron al rey en arameo. Samuel Pérez Millos, otro exegeta, otro gran escritor, otro historiador muy importante de este siglo, explica que esta transición refleja el carácter universal de las profecías contenidas en estos capítulos, dirigidas a los grandes imperios que dominarían la historia mundial. Algo muy similar, así como pasó con el libro de Daniel, también pasó con Esdras, desde el capítulo 4 del versículo 8 en adelante hasta el capítulo 6 al versículo 18, y luego posterior en el capítulo 7 del versículo 12 al 26, donde se conservan documentos oficiales del imperio persa en su idioma original, en arameo. El autor decidió preservar estas cartas y decretos en arameo para mantener la autenticidad histórica de los registros. Ahí en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículo 11, ofrece otro ejemplo singular, pues contiene un versículo completo escrito en arameo dentro de un contexto hebreo, probablemente con la intención de dirigirse directamente a las naciones extranjeras. Durante los siglos posteriores, dejemos ahí los profetas del Antiguo Testamento. Durante los exilios posteriores al exilio, el arameo continuó fortaleciéndose, especialmente entre los judíos. Los hallazgos de Qumran, de las cuevas de Qumran, revelan que numerosos textos religiosos fueron escritos en esta lengua. Nuevamente Adolfo Reutemann, ¿sí? Dice que destaca que estos documentos, como el Génesis apócrifo o parte del libro de Enoc, demuestran también la importancia que el arameo había alcanzado dentro de estos círculos intelectuales del judaísmo del Segundo Templo. Asimismo, entonces comenzaron a surgir los Targumim. Sobre esto ya hablamos anteriormente con nuestro hermano, ¿cierto?, en Cancún, que eran traducciones arameas de las escrituras utilizadas en las sinagogas para facilitar la comprensión del texto bíblico por parte del pueblo. Entonces, ya acercándonos a Jesús, mis amados, cuando Jesús nació en Galilea, el proceso iniciado siglos antes había alcanzado ya su madurez, ya era todo un idioma el arameo. El hebreo seguía siendo la lengua sagrada en los tiempos de Jesús, de las escrituras y de la liturgia, pero el arameo era la lengua hablada diariamente por la mayoría de la población. Entonces, los evangelios conservan expresiones profundamente por Jesús en arameo. Vamos a ver alguna de ellas que están escritas ahí en los primeros 4 evangelios, expresiones arameas como Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Sí. Otra muy conocida es Efatá, que es ábrete. Otra más conocida todavía es cuando el Señor Jesús dice Abba Padre. Abba en el arameo es Padre, o Elohim, Padre. Lama Shebaktani, cuando el Señor dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esas palabras constituyen testimonios históricos excepcionales, porque permiten escuchar a través de los siglos el idioma cotidiano que utilizó Jesús en su ministerio terrenal. De esta manera, entonces, la historia del arameo abarca un recorrido de más de 2000 años, ¿sí?, nacido entre tribus descendientes de Aram, si hablamos desde los tiempos de Sem, después del diluvio, ¿sí?, desarrollado en los reinos de Siria,
adoptado por los grandes imperios de la antigüedad y finalmente incorporado en la vida cotidiana del judaísmo. Entonces, este idioma, el arameo, llegó a convertirse en una de las lenguas más influyentes de la historia bíblica, ¿sí? Entonces, su presencia en Daniel, como hemos visto en el libro de Daniel, en Esdras, en Jeremías, en los textos de Qumran, ¿sí?, en el libro de Enoc, en la literatura rabínica también va a aparecer, y las propias palabras de Jesús en arameo, que acabamos de ver, demuestra que el arameo no fue simplemente un idioma extranjero, sino una parte fundamental del mundo cultural y religioso, en el que se desarrolló gran parte de la historia bíblica. Ok, vamos a entrarnos en otro tema. Vamos a dar por un pequeño momento el tema del arameo y vamos a mirar algo de la recopilación de la Biblia hebrea. Entonces, la preservación de las escrituras hebreas, mis amados, constituye uno de los procesos más extraordinarios de la historia antigua. Muchos se preguntan en este tiempo, bueno, ¿cómo fue que se recopiló la Biblia? ¿Cómo fue que llegó hasta este tiempo? Entonces, muchos antes de la invención de la imprenta de Gutenberg en el 1440-50, sí, generaciones enteras de escribas dedicaron sus vidas a copiar cuidadosamente los textos sagrados. En el judaísmo, estos hombres fueron conocidos como los soferim o escribas, especialmente entrenados para reproducir cada palabra con extrema precisión. La tradición judía atribuye nuevamente a Esdras, ¿sí?, un papel fundamental en este proceso. Después del retorno del exilio babilónico, ¿sí?, 516 antes de Cristo, Esdras solamente enseñó la ley al pueblo, sino que también contribuyó a reorganizar la vida religiosa de Israel alrededor de las escrituras. Entonces, por esta razón, la literatura rabínica lo presenta al profeta Esdras, y sacerdote, como una figura comparable a Moisés en cuanto a la transmisión de la Torá. El tratado de judío de Pirkei Avot de la Mishnah conserva una antigua tradición según la cual Moisés escribió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué o Yehoshua, sí. Josué luego la transmitió a los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran asamblea, los que se le llaman los Knesset HaGedolah. Aunque los historiadores debaten algunos aspectos de esta tradición, ¿sí?, de la tradición judía, de la Gemara, ¿cierto? Entonces, muchos historiadores debaten estos temas. Allí se refleja algo muy importante, la convicción rabínica de que existió una cadena ininterrumpida de preservación y enseñanza de las escrituras. Según diversos rabinos de la Gran Asamblea, habría funcionado durante el periodo persa y estaría vinculada a personajes como Esdras y Nehemías. Su labor era o habría contribuido significativamente a la consolidación de los textos sagrados y de las prácticas religiosas que caracterizaban posteriormente al judaísmo. Entonces, durante siglos posteriores, los escribas continuaron copiando y preservando los libros bíblicos. Los descubrimientos de Qumran han permitido observar la extraordinaria fidelidad de esta transmisión textual. Los manuscritos hallados en las cuevas cercanas al Mar Muerto, fechados entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo, o sea, los textos de Qumran, contienen copias de casi todos los libros de la Biblia hebrea. Este descubrimiento, para que ustedes sepan, se encontró en el año 1948.
las más de 11 cuevas en el desierto de Judea que se llama Qumran. Entonces, allí se encontraron casi todos los textos en hebreo, ¿cierto? Y como acabamos de explicar, algunas partes en arameo del Antiguo Testamento. Entonces, Adolfo Royman afirma que estos rollos del Mar Muerto constituyen uno de los hallazgos arqueológicos más importantes para el estudio de la transmisión de las escrituras, pues permiten observar el estado del texto bíblico antes de la destrucción del segundo templo. Yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes bíblicos de este siglo, mis amados, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Entonces, después de la destrucción del año 70 después de Cristo, el judaísmo experimentó una profunda reorganización. El centro de la vida religiosa dejó de ser en el templo y pasó a concentrarse en el estudio de la Torá en las sinagogas, como hasta el día de hoy se practica, ¿sí? En ese contexto surgió entonces con mayor fuerza el movimiento rabínico, cuyos maestros se dedicaron a preservar tanto las escrituras como las tradiciones interpretativas heredadas de generaciones anteriores. Durante este periodo se fortaleció, hablando del judaísmo rabínico, sí, después de la destrucción del 70 del templo, después de Cristo, se fortaleció la autoridad de los libros que hoy forman la Biblia hebrea, mientras que otras obras religiosas quedaron fuera del canon oficial. A partir del siglo VI y X después de Cristo, una nueva generación de eruditos, conocida como los masoretas, ¿sí?, asumió la responsabilidad de preservar el texto bíblico. Su contribución fue muy importante y extraordinaria. Los antiguos manuscritos, vamos a mirar qué fue lo que ellos aportaron. Tomaron todos los antiguos manuscritos hebreos y arameos y comenzaron a escribirlos únicamente con consonantes, ¿sí? Pero ellos hicieron algo nuevo. Les comenzaron a escribir, como gran parte del pueblo judío se encontraba en la diáspora, habían perdido el conocimiento del hebreo, entonces querían regresarlos nuevamente al idioma. Entonces se crearon lo que se llaman las vocales, ¿sí?, los nikudot, los masoretas. Entonces desarrollaron este complejo sistema de signos vocálicos y notas marginales destinado a conservar la lectura tradicional. Entonces, gracias al trabajo de los masoretas, surgieron manuscritos como el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, que constituyen en este día la base de la mayoría de las ediciones modernas de la Biblia hebrea. Todavía se conservan, ¿sí? En este punto, entonces, la historia resulta imposible ignorar, hermanos, el papel que desempeñó el arameo. Aunque el hebreo continuó siendo la lengua sagrada de las escrituras, ¿sí?, el arameo se convirtió durante siglos en el idioma cotidiano de gran parte del pueblo judío, como lo hemos explicado. Esta situación produjo un fenómeno singular. Mientras los textos bíblicos seguían copiándose en hebreo, las explicaciones, las traducciones y discusiones teológicas comenzaron a desarrollarse ampliamente en arameo. Los targumim permitieron que las nuevas generaciones comprendieran la Torá. El Talmud babilónico utilizó el arameo como uno de los principales vehículos de esta expresión. Y numerosos documentos del judaísmo del Segundo Templo fueron redactados en arameo. Entonces, la importancia del arameo para la Biblia hebrea va mucho más allá de las secciones específicas que encontramos en Daniel, en Esdras, en Jeremías. El arameo se convirtió entonces en el puente que
que permitió a millones de judíos acceder al significado de las escrituras durante más de 1000 años. Sin él, al arameo, gran parte de la tradición interpretativa del judaísmo habría sido inaccesible para las comunidades dispersas para el exilio. Gracias al arameo, las enseñanzas de la Torá pudieron transmitirse desde Babilonia hasta Palestina, desde las sinagogas del Mediterráneo hasta los centros rabínicos de Mesopotamia. En realidad, ayuda a comprender el por qué el arameo ocupa un gran lugar tan especial dentro de la historia bíblica. Fue la lengua de los descendientes de Aram. Estamos retomando algo de lo que hemos hablado, mencionados desde las primeras genealogías del Génesis. La lengua de los pueblos vecinos con los cuales interactuaron los patriarcas. La lengua internacional de los imperios asirio, babilónico y persa fue el arameo. La lengua utilizada en importantes secciones de Daniel, de Esdras. Es la lengua presente en numerosos documentos hallados en Qumran, el arameo. La lengua de gran parte de la literatura rabínica. Y finalmente es la lengua cotidiana hablada por Jesús y sus discípulos. Cuando los evangelios conservan expresiones como lo hemos hablado, Talita Kumi, Efata, Abba o Elohí, Lama Shebactani, no solamente están registrando palabras aisladas, están preservando el eco de una tradición lingüística que había acompañado el pueblo judío durante siglos. En estas expresiones convergen entonces la historia de los patriarcas, el exilio babilónico, la formación del judaísmo rabínico y el mundo del segundo templo. Cada una de ellas constituye un testimonio vivo de la influencia que el arameo ejerció sobre la vida religiosa y cultural de Israel. Sí, ya estamos terminando, mis amados. Termino con esto último. Por todo ello, por todo lo que hemos explicado, el estudio del arameo no debe considerarse una simple curiosidad lingüística. Comprender esta lengua entonces significa comprender mejor el contexto histórico de la Biblia hebrea, el desarrollo del judaísmo antiguo y el ambiente cultural en el que surgió el cristianismo. El arameo fue mucho más que un idioma extranjero adoptado por los judíos, que llegó a convertirse en una herramienta providencial para la preservación, interpretación y transmisión de la revelación bíblica a través de los siglos. Su influencia quedó marcada en las páginas de las Escrituras, en los comentarios rabínicos, en los manuscritos antiguos y en las propias palabras pronunciadas por Jesús. De esta manera entonces, la historia del arameo y la historia de la Biblia hebrea permanecen inseparablemente unidas, formando parte de una misma herencia espiritual que continúa siendo estudiada y valorada hasta nuestros días. Hermanos, esta entonces es la historia de los arameos como pueblo, ¿sí? Ya miramos algo de los arameos como pueblo, pero también miramos la lengua, el surgimiento de la lengua aramea y su evolución, su transformación, cómo llegó a las culturas del Medio Oriente, cómo llegó a la Biblia, cómo llegó cómo llegó al Medio Oriente, cómo llegó a los judíos, cómo llegó al primer siglo, cómo llegó a Jesús, cómo se escribió en la Biblia, hasta en el mismo Nuevo Testamento aparecen estas palabras en arameo. Definitivamente el arameo ayudó bastante a definir todo lo que se llama una cultura, ¿cierto? Y a definir lo que hoy en día se llama Biblia también. Entonces, hermanos, esto era el estudio de esta noche. Esperamos que hayan comprendido algo del origen del arameo, ¿cierto? Tanto como cultura, como nación y como lengua. Entonces,
que Dios me los bendiga, mis amados. Ya hemos terminado, culminado en esta noche sobre la historia del arameo. Entonces nos vemos para una próxima aquí en Orígenes de nuestra alma con su servidor, el licenciado Carlos Andrés Hernández Valencia, desde la ciudad de Pereira, Colombia. Que el Señor me los bendiga. Con toda